Muy bien, vamos a continuar con los parámetros del espectro que dependen, o esto ya es para reducir el espectro, que dependen de la estructura. Entonces, ahorita estamos en la sección 3.2, perdón, 3.1, y todavía no hemos construido el espectro. Posteriormente vamos a regresar aquí a la sección 3.1.6 para construir el espectro con estos factores, estos parámetros. Sin embargo, ahorita, por el momento, vamos a saltarnos y vamos a ver, bueno, brevemente la clasificación de las estructuras. Bueno, aquí está la clasificación por su importancia. Entonces, estructuras clasificadas como A+, estructuras clasificadas como importantes A y B. En términos generales, por ejemplo, vamos a ver las estructuras B, estructuras que se requieren de un grado de seguridad convencional, construcciones cuya falla estructural ocasionaría pérdidas moderadas o pondría en peligro otras construcciones del grupo o del grupo A, tales como naves industriales, locales comerciales, estructuras comunes destinadas a vivienda u oficinas, salas de espectáculos, hoteles, depósitos y estructuras urbanas o industriales no incluidas en el grupo A. Entonces, por lo pronto podemos identificar que nuestra estructura, por ser habitacional, entra en este grupo. Vamos a ver un poquito las estructuras grupo A. Construcciones cuya falla estructural causaría la pérdida de un número elevado de vidas o pérdidas económicas, culturales, de magnitud intensa y excepcionalmente alta, que puedan contener sustancias tóxicas, sea a raíz de cuyo funcionamiento sea esencial a raíz de un sismo. Tal es el caso de puentes principales o sistemas de agua potable, subestaciones eléctricas, centrales telefónicas, estaciones de bomberos, archivos, registros públicos, monumentos, museos, hospitales, escuelas, estadios, templos, terminales de transporte, salas de espectáculo, hoteles que tengan áreas de reunión, que puedan alojar un número elevado de personas, gasolinerías, depósitos de sustancias inflamables, etcétera. Entonces, todas las plantas de generación de energía. Bueno, entonces no entran en esta categoría nuestro edificio, y bueno, en A+, pues es todavía más importante, son estructuras de más alta importancia. Presas, plantas nucleares. Bueno, entonces nosotros ahorita ya somos conscientes de que nuestra estructura es del grupo B. Y luego, según su estructuración, es de tipo 1. Estructuras comunes tales como edificios urbanos, naves industriales, salas de espectáculos y estructuras semejantes. Tipo 2 son péndulos invertidos y apéndices, como el caso de algunos espectaculares o algunos tanques elevados para almacenar agua. Tipo 3 son muros de retención, tipo 4 son chimeneas, hilos, tipo 5 son tanques, depósitos. No entran en los péndulos porque aquí se originan fuerzas hidrodinámicas, el tipo 5. Estructuras industriales. Puentes, tuberías, presas. Estructuras con aislamiento sísmico serían tipo 10. Torres de telecomunicación tipo 11, tipo 12. Túneles, cimentaciones tipo 13. Para nuestro caso vamos a ya quedarnos con que es una estructura del tipo 1 y que es de importancia del grupo B. Okay. Entonces, bueno, también vamos a revisar ahorita el factor reductor por utilidad más adelante, pero por el momento vamos a las estructuras tipo 1, que es la de nuestros edificios. Y entonces vamos a
seleccionar el factor de comportamiento sísmico. Para estructuras de edificios se recomienda la adopción de los siguientes factores de comportamiento sísmico. Sección 3.3.1.1. Lo primero es el Q. Q igual a 4 cuando se cumplan los siguientes requisitos. La resistencia en todos los entrepisos es suministrada exclusivamente por marcos no contraventeados de acero, concreto reforzado o compuesto de los dos materiales. Hasta el momento ahí cumple nuestro edificio porque es de marcos de concreto reforzado no contraventeado. Por marcos no contraventeados de acero, concreto reforzado o compuesto de los dos materiales. También cuando se suministra por marcos contraventeados o con muros de concreto reforzado o de placa o compuesto de los dos materiales, en ese caso los marcos de cada entrepiso son capaces de resistir sin contar muros ni contravientos cuando menos el 50% de la fuerza sísmica actuante. Entonces se tiene que hacer esa revisión. Nosotros no la vamos a hacer porque no vamos a utilizar ni muros ni contravientos, vamos a utilizar puros marcos de concreto. Entonces digamos que este requisito lo cumple. Vamos al requisito 2. Si hay muros de mampostería divisorios, de fachada o de colindancia ligados a la estructura, se deberán considerar en el análisis, pero su contribución a la resistencia ante fuerzas laterales solo se tomará en cuenta si son de piezas macizas. Y además, si los marcos sean o no contraventeados y los muros de concreto reforzado, de placa de acero compuesto de los dos materiales, son capaces de resistir al menos el 80% de las fuerzas totales sin la contribución de los muros de mampostería. Esta también la cumple. ¿Por qué razón? Porque nosotros no vamos a meter muros divisorios que estén ligados a la estructura. Nosotros vamos a separar completamente los muros divisorios. Entonces este requisito también lo cumple. Es importante que lean con cuidado estos requisitos porque son básicos en la práctica y a veces se nos olvida y nada más agarramos Q de 2 o Q de 3 y ya. Es importante leerlos y entenderlos. Vamos al requisito número 3. El mínimo cociente de la capacidad resistente de un entrepiso entre la acción de diseño no difiere en más de 35% del promedio de este cociente para todos los entrepisos. Esta frase, hay que darle vueltas y hay que, más adelante lo vamos a revisar ya numéricamente. Sin embargo, ahorita vamos a decir que lo cumple. El mínimo cociente de la capacidad resistente de un entrepiso entre la acción de diseño de ese entrepiso no difiere en más del 35% del promedio de este cociente para todos los entrepisos. Para verificar el cumplimiento de este requisito se calculará la capacidad resistente de cada entrepiso tomando en cuenta todos los elementos que puedan contribuir a la resistencia, particularmente los muros de mampostería divisorios, de fachada o colindancia. El último entrepiso queda excluido de este requisito. Entonces ahorita vamos a decir que lo cumple, porque vamos a hacer una estructura uniforme. Sin embargo, lo vamos a revisar más adelante. Cuarto requisito: los marcos y muros de concreto reforzado cumplen con los requisitos que se fijan para marcos y muros dúctiles en las normas técnicas complementarias para las estructuras de concreto vigente. Marcos y muros de concreto reforzado. Aquí es donde tenemos un detalle. Lo vamos a ver más adelante, que las normas técnicas de concreto exigen ciertos requisitos para los marcos de concreto y uno de ellos no lo vamos a cumplir. Entonces este requisito 4 no se cumple porque en las normas técnicas de concreto nos exigen que las columnas tengan determinada resistencia con respecto a las vigas y nosotros no lo vamos a cumplir, de tal manera que el requisito 4 no se cumple, ¿sale? En el requisito 5, que son los marcos rígidos de acero, satisfacen los requisitos para marcos con ductilidad alta que se fijan en las normas técnicas complementarias para estructuras metálicas.
No aplica porque es para estructuras metálicas. Entonces nosotros nos quedamos con los primeros 4 requisitos, de los cuales los primeros 3 se cumplen y el cuarto no. Ok. Q igual a 3 cuando se cumplan los siguientes requisitos. Se satisfacen las condiciones 2 y 4. 2 y 4. El 4 habíamos dicho que no. Perdón. De acuerdo. Ahorita, a ver, voy a profundizar un poquito más en este tema, porque aquí dice: se satisfacen las condiciones 2 y 4 o 5 en cualquier entrepiso y se dejan de satisfacer las condiciones 1 o 3. Estas dos que están acá arriba, nosotros siempre las vamos a cumplir. Sin embargo, la 3 puede ser que en algún momento no la cumplamos. Entonces se satisfacen la 2 y la 4. De acuerdo. Había dicho que esta no se satisfacía. Sin embargo, en las normas técnicas complementarias nosotros no satisfacemos los requisitos para utilizar marcos con Q de 4. Pero esa restricción, cuando utilizamos Q de 3, esta restricción, la restricción 4, ya la cumplimos. Entonces, si entramos aquí, dice se satisfacen las condiciones Q2 y 4. Aquí en Q de 3 sí la estamos cumpliendo, ¿de acuerdo? Porque cumplimos con los requisitos que se fijan en las normas técnicas complementarias para estructuras de concreto, ¿de acuerdo? Bueno, prácticamente, aquí hay que leer les voy a encargar que lean este párrafo. Si tienen alguna duda, prácticamente son los requisitos que les quería comentar. Nosotros estaríamos utilizando Q igual a 3, por las razones que les comenté. Posteriormente vamos a estar viendo cuáles son esos requisitos que nos marcan las normas técnicas de concreto. Bueno, seguimos con Q igual a 2. Les voy a encargar que lean Q igual a 2, Q igual a 1.5 y Q igual a 1. Esto intenten leerlo y comprenderlo. Nosotros vamos a quedarnos con Q igual a 3. Sin embargo, es importante que se dominen todos estos conceptos y que se tengan claro pues las ideas que están aquí plasmadas. De acuerdo, entonces en esta sección, la 3.3.1.1 fue que seleccionamos Q igual a 3. Ahora vamos con el valor de sobreresistencia, que es más abajo. Reducción por sobreresistencia. Esta sobreresistencia pues se debe a bastantes cosas. Ahorita no la voy a comentar a qué se deben, pero nosotros vamos a seleccionar un valor de sobreresistencia índice dependiendo del sistema estructural. La sobreresistencia pues tiene que ver con pues con que nosotros le asignamos un valor, una resistencia al acero, una resistencia al concreto, y que en realidad tiene otra resistencia porque se utilizan factores, en que nosotros estamos utilizando para diseñar factores de diseño de 1.4 y de reducción de 0.3. Entonces esto tiene que ver con todos esos factores, inclusive con las dimensiones ya de los elementos una vez construidos. Estos factores influyen en la sobreresistencia del sistema estructural. Entonces nosotros tenemos que seleccionar un factor de sobreresistencia índice. A ver, por ejemplo, R0 igual a 2 para los siguientes sistemas estructurales: marcos de concreto reforzados de acero estructural o compuesto de los dos materiales diseñados con Q de 3 o Q de 2. Ese es nuestro caso. Columnas de acero o de concreto reforzado con losas planas por marcos o estructuraciones hechas con elementos de concreto prefabricado, presforzado, que no es nuestro caso. Marcos contraventeados o con muros de concreto reforzado de placa de acero compuestos de ambos materiales diseñados con Q de 2, no es nuestro caso. Por muros de mampostería, piezas huecas confinados o con refuerzo interior por marcos y armaduras de madera. En nuestro caso,
son marcos de concreto reforzado con Q igual a 3. Entonces estamos con R0 igual a 2. R0 igual a 2.5. Marcos dúctiles de concreto reforzado de acero estructural compuesto de ambos materiales diseñados con Q igual a 4. Este no es nuestro caso. ¿De acuerdo? Entonces igualmente hay que leer esto. Pues esto constantemente se tiene que leer cada vez que se diseña un edificio o una estructura. Hay que echarle una pasada a estos. El sobre resistencia índice Q igual a 3 para los siguientes: estructuraciones mixtas dúctiles diseñadas con Q igual a 4 como marcos contraventeados o muros de concreto reforzado de placa compuesto con ambos materiales. Entonces nos quedamos que nuestra sobre resistencia índice es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí le ponemos 2. Entonces vamos más abajo, la sección 3.3.1.4, factor por redundancia. Para cada dirección ortogonal, aquí vamos a tener un detalle porque la redundancia de la estructura empleada se tomará en cuenta mediante el factor por redundancia de la siguiente manera. Bueno. Bueno, una disculpa, ahorita no tengo abierto el dibujo de AutoCAD, pero bueno, cuando se cumplan las siguientes, vamos a seleccionar sobre redundancia de punto 8, cuando se cumpla que en estructuras con al menos 2 marcos o líneas de defensa paralelas en dirección del análisis, cuando se disponga de marcos de una sola crujía o estructuraciones equivalentes. A ver, perdón. Sí, necesito abrir. Les pido una disculpa por aquí el contratiempo. Perdón. Es que lo dibujé en otro archivo. Bueno. Adelanten este pedazo del video, porfa, hasta que se abra el AutoCAD. Bien, aquí tengo la estructuración. Aquí tengo la estructuración de los edificios, sí, más o menos sería esta. Entonces dice el requisito, a ver, voy a hacerlo para acá. A ver, regresamos a esta. En estructuras con al menos 2 marcos o líneas de defensa, por ejemplo, aquí es para cada dirección ortogonal. Entonces vamos a suponer que esta es la dirección X. Esta es la dirección X. Entonces dice 2 marcos o líneas de defensa. Aquí tenemos un marco, 2 marcos, 3 marcos o líneas de defensa.
paralelas a la dirección del análisis, son paralelas a la dirección del análisis, y se dispongan de una sola crujía o estructuraciones equivalentes. Entonces tenemos una crujía, dos crujías, tres crujías, cuatro crujías. Ajá. No es nuestro caso. Aquí nada más dice que son cuando tienen una crujía. O sea, esto. Ajá. Sería esto. Para utilizar factor de redundancia de 0.8 tendría que estar así para que fuera una única crujía en cada marco. Sobre redundancia 1, en estructuras con al menos dos marcos, nuevamente tenemos 3, o sea, si cumplimos esa parte. Y que cada marco disponga de al menos dos crujías. Una, dos, nosotros tenemos más, tenemos 3. O sea, eso, si yo tuviera esto, entonces sería redundancia 1. Finalmente, en estructuras con al menos 3 marcos o líneas de defensa, 1, 2, 3. Okay. Paralelas en la dirección y que cada marco o línea de defensa disponga de al menos 3 crujías, 1, 2, 3. Entonces, este es nuestro caso, redundancia 1.25 en la dirección X. Ajá. Entonces vamos aquí y decimos, ¿sabes qué? 1.25 en X. Sin embargo, en la dirección Y, la voy a poner aquí abajo. Ajá, lo voy a poner aquí abajo. O es más, a ver. Bueno, sí lo voy a poner aquí abajo y posteriormente lo vamos a utilizar, lo vamos a comentar. Ajá. En la dirección Y, si yo analizo mi estructura en la dirección Y, digo que es en estructuras con al menos dos marcos, entonces ya sería en esta dirección. 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 marcos. Ajá. Entonces tengo al menos dos marcos. Y que cada marco o línea de defensa disponga de al menos dos crujías. Entonces tengo una y dos. No puedo utilizar 1.25 porque aquí me piden que tenga al menos 3 crujías. 1, 2 y 3. Entonces en dirección Y vamos a estar utilizando factor de redundancia de 1. Ajá. Entonces aquí le voy a poner Y igual a 1. Ajá, como nota. Posteriormente lo vamos a ver. Ajá. Pues, y depende de ustedes cuál seleccionen para que sea X o que sea Y. Ajá. Pueden hacerlo así como lo estoy poniendo yo, o que X sea la dirección en la que tenemos más crujías. Finalmente vamos a tener este factor de reducción por irregularidad. Hay otros factores, por ejemplo el factor de amplificación por comportamiento degradante, pero son estructuras ubicadas en suelos blandos. Nosotros ahorita no lo vamos a usar esto. Luego en la sección 3.3.2 tenemos las condiciones de regularidad, que son estas 11. Y vamos a leerlas de una vez. La distribución en planta de masas, muros y otros elementos es sensiblemente simétrica con respecto a los dos ejes ortogonales. La cumple. Ajá. Vamos a hacer una distribución en planta de masas y elementos resistentes simétrica, ajá, uniforme. La relación entre la altura y la dimensión menor de la base no es mayor que 2.5. Ajá. Hay algunos edificios de los que se seleccionaron, de los que se asignaron, en los que esta condición se cumple y unos en las que no se cumple. Es importante que la revisen en cuáles sí se cumple y en cuáles no se cumple. La relación entre la altura y la dimensión menor de la base no es mayor que 2.5. La relación entre el largo y ancho de la base no excede 2.5. Ajá. Entonces también revisen esta si se cumple o si no se cumple. Ahorita yo voy a suponer que todas estas las he cumplido. Ajá. Sin embargo, en algunos edificios no se cumplen. Ajá. Sobre todo los edificios altos, más altos. En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda el 20% de la dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección que considera la entrante a la saliente. Nosotros no tenemos este caso, o sea, esto lo cumplimos, no tenemos ni entrantes ni salientes.
En cada nivel se tiene un sistema de techo o piso rígido, también lo cumplimos. Pero la 6 no la vamos a cumplir. Dice, no se tienen aperturas en los sistemas de techo o piso cuya dimensión excede el 20% de la dimensión en planta medida paralelamente a la dirección en que se considera la apertura. Ajá. Nosotros, bueno, por las aperturas en los huecos de escalera, en los cubos de escalera, no vamos a cumplir esta en la dirección Y. Ajá. Sin embargo, en la dirección X sí la vamos a cumplir. Ajá. Pero en la dirección Y no la vamos a cumplir. A ver, vamos a continuar. En el 7 es el peso de cada nivel, incluyendo la carga viva, se debe considerar el diseño sísmico. No es mayor que 110 ni menor que 70% del correspondiente del piso inmediato inferior. Ajá. Este también la cumplimos porque tenemos prácticamente las mismas cargas en todos los entrepisos. Ningún piso tiene un área delimitada por los payos exteriores de sus elementos resistentes verticales mayor que 110% ni menor que 70% del piso inmediato inferior. Esto también lo cumplimos, no tenemos este problema. El 9 es, en todos los pisos, todas las columnas están restringidas en dos direcciones ortogonales por diafragmas horizontales por traves o losas planas. También lo cumplimos, porque vamos a tener nuestra retícula de vigas. La rigidez y la resistencia al corte de cada entrepiso no exceden más del 50% de la del entrepiso inmediato inferior. También lo cumplimos. Aunque lo vamos a revisar más adelante, o lo vamos a especificar porque es que no hay estas diferencias. Vamos a hacer una estructura bastante uniforme, de tal manera que lo estamos cumpliendo. Finalmente, el requisito 11 es en cada entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente no excede en más del 10% de su dimensión en planta. También lo cumplimos. También lo vamos a calcular esta excentricidad torsional estática, pero vamos a ver que es menor que el 10% de las dimensiones en planta. ¿De acuerdo? Entonces, en la dirección X, nuestra estructura cumple con todos los requisitos. Sin embargo, en la dirección Y, por las aperturas de los huecos de escalera, no cumple. No cumple ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues un hueco de escalera, vamos a suponer que lo ponen, pues no sé, si lo ponen, por ejemplo, así. Es más, ok. Dice que esta dimensión excede el 20%. O sea que si yo repito esto 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. No exceden más del 20%. ¿De acuerdo? Entonces en la dirección X no lo excede. Sin embargo, en la dirección Y podría excederse en caso de que la escalera, el hueco pues fuera por ejemplo así. Vamos a suponer que el hueco, la escalera por alguna razón la ponen así. Entonces yo ya, esta dimensión, si la repito 5 veces, pues me excede fácilmente la dimensión de mi edificio. Entonces vamos a suponer que en X no se excede, en X cumple y que en Y no cumple. Entonces dice, una estructura es irregular si no cumple con una o más de las condiciones de regulares descritas. Entonces mi estructura es regular en X Bueno, a ver, ahorita vamos a ver si es cierto eso que estoy diciendo. Una estructura fuertemente irregular, una estructura se considera fuertemente irregular si cumple alguna de estas condiciones.
En nuestro caso, no las cumple, entonces no es fuertemente irregular. Chequen esta sección. Corrección por irregularidad. Dice, en el diseño sísmico, las estructuras que no satisfacen las condiciones de regularidad especificadas, el factor de reductor por ductilidad Q', descrito en la sección 3.2.1, se multiplicará por el factor alfa indicado en esta tabla 3.1 a fin de obtener las fuerzas reducidas por ductilidad. Sin embargo, en ningún caso Q' se tomará menor que la unidad. Ajá. Ok. Creo que me estaba confundiendo, me equivoqué. Vamos a ver punto 9, cuando no se cumple una condición de regularidad enumeradas del 1 al 9. Ajá. Entonces vemos que nuestra estructura no cumple con el 6, aunque lo cumple en X, en Y no lo cumple, pero aquí en ningún lado dice que se tengan que revisar las dos direcciones ortogonales. Entonces, como no lo cumple en Y, se considera que la estructura es irregular, independiente, o sea, tanto en X como en Y. Una disculpa por esa confusión, espero no que se pueda que lo comprendan, sí, que quede claro. Entonces nosotros vamos a utilizar un factor correctivo por irregularidad de punto 9, porque no se cumple una condición de regularidad enumeradas del 1 al 9. En nuestro caso no cumple la 6, vamos a utilizar punto 9. Si no se cumplieran 2, entonces utilizaremos punto 8. Y estructuras fuertemente irregulares utilizaremos punto 7. Bueno, entonces por último vamos a poner aquí punto 9 por ser una estructura irregular. Por el momento vamos a dejarla hasta aquí, el video. Vamos a continuar con los factores de servicio, con estos factores en el siguiente video.